la noticia. Vamos a revisar temas económicos a propósito de lo que está ocurriendo en el país y lo hacemos con Reinaldo. Lo hacemos a esta misma hora con nuestro invitado de este momento, el señor Reinaldo Daniel Armijos del Hierro, quien es quiteño, tiene 39 años y es formado en Ecuador y en Estados Unidos como ingeniero en economía, con mención de finanzas públicas y privadas, con posgrados en administración de negocios, innovación y emprendimientos. Magíster Armijos, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto contar y estar con ustedes el día de hoy. Hablemos de materia petrolera. Ecuador está perdiendo cada día por la suspensión de bombeo de petróleo del OCP. En términos generales y en lenguaje llano, ¿cómo se puede entender la afectación de esta situación a la economía local? Perfecto, para hablarlo ya en términos financieros, estamos hablando que estamos perdiendo diariamente extraer alrededor de $8 millones y vender $8 millones de crudo. Eso es debido a que obviamente hubo la erosión regresiva, que es lo que sucede cuando el río empieza a comerse taludes o empieza a comerse zonas obviamente de tierra donde se asienta normalmente actualmente la tubería del OCP y conjuntamente con el SOTE, ¿no? Esto está sucediendo en el kilómetro 504 del SOTE, que es por la zona de Lumbaqui, que se conoce en la zona oriental. Y esto obviamente es con días. Esperamos que en un total de 15 días ya esté todo resuelto. Ya creo que faltan alrededor de 7 días para el tema del mantenimiento y el arreglo específicamente de esto, pero la afectación no solo es esa, ¿no? Adicionalmente es nuevamente prender los pozos, esos son temas energéticos complejos. Otra cosa, inclusive hay pozos que tendrán que ser nuevamente intervenidos con taladros workover, que se llama, que es normalmente para poder destapar cualquier cosa que la tubería que está en el pozo se haya tapado, porque todo es un problema. Entonces ahí se estima que al menos se pueda nuevamente necesitar alrededor de unos 8 o 9 millones de dólares para poder reactivar y volver. Hoy día estamos en 300,000 barriles, entonces eso es algo que, para hacerles un ejemplo, digamos, hace alrededor de 15 días estaba la producción petrolera en 386,000 barriles a 390,000, sin contar el gas asociado, no solo la producción de crudo, y ahora estamos en 300,000 barriles exactamente conforme a las cifras que ha presentado Petroecuador. Estamos hablando con Reinaldo Armijos, experto en comercio exterior, a propósito de la situación económica y la situación petrolera en el país. Reinaldo, el país afronta, como usted bien lo conoce y como los ecuatorianos también son conscientes de ello, una crisis generalizada donde la economía está estancada o al menos poco dinamizada, en un crecimiento del 0.1 según algunos estudios, mientras que la población crece al 1.5 en un déficit que nos deja muy preocupados. En medio de todo esto, ¿hay suficiente capacidad tanto monetaria como capacidad de gestión en los funcionarios para poder mejorar de cierta manera la situación petrolera en el país? ¿Cómo lo analiza usted? Creo que es indispensable ya poner un punto aparte. Creo que el tema de la gestión de las empresas públicas y de instituciones públicas que generan en sí ingresos para el Estado debe ser ya tratado con una seriedad muy diferente. O sea, por ejemplo, el tema de la continuidad de sus administradores, de sus ejecutivos, los planes de trabajo que deben ellos llevar a cabo, y con eso deberían ser calificados. Adicionalmente a eso, el tema de los cambios constantes que tiene eso significa aquí, por ejemplo, en el Ecuador no tenemos una política para que permita mantener un plan que está hecho conforme a una proyección o a unos resultados que el país necesite. Entonces aquí tenemos una suerte de improvisar, es vivir el día a día. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, es una empresa que facturó para el 2023 14,000 millones, para el 2022 fueron 16,800 millones por efectos del precio del crudo. ¿Qué es lo que digo con esto? Si es que yo tengo la empresa que genera la mayor cantidad de ingresos, que me ayuda a cubrir mi presupuesto general del Estado, debo tener una atención muy delicada. O sea, eso es algo ya de una atención que debe llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos tres cosas que nos están afectando actualmente. El primer punto es la pérdida del ITT, que son 58,000 barriles que a partir del 31 de agosto ya no los vamos a tener. Bueno, ya estamos en 32,000 porque ya la declinación
natural al año es de alrededor del 23%. La otra parte importante es que con los efectos que se ha tenido y por la falta, por ejemplo, de mantenimientos de la refinería de Esmeraldas, La Libertad de Chuchufini, las importaciones del país aumentarán. Tomemos en cuenta que el 80% de los combustibles del Ecuador son importados y eso en términos monetarios son alrededor de 7.300 millones. Con esta baja de productividad de las refinerías, vamos a tener que aumentar al menos, según proyecciones, en 800 millones de dólares más para poder importar. Y la tercera parte indispensable es que nosotros, a la empresa que nos genera la mayor rentabilidad, la empresa más rentable, la empresa que genera más flujo de efectivo y todo, le dejamos sin inversión. Actualmente, por ejemplo, deberían estar funcionando alrededor de 18 taladros en perforación en el oriente ecuatoriano, en los distintos bloques, y tenemos la sorpresa de que solo están con 5 taladros más 2 de consorcio, son 7. Entonces, ¿cómo queremos mantener la producción? Y segundo, ¿cómo queremos estabilizar los ingresos en el Ecuador? Tenemos en cuenta que no tenemos una proyección, como usted mismo decía, Carlos, de un crecimiento económico, dependiendo del FMI, puede estar en el 0.1, 0.4, por ahí más o menos, siempre se va ajustando en el segundo semestre, pero lo que es un poco inentendible aquí es, necesitamos más recursos y en las empresas que necesitamos ponerle más ahínco, mucho más fuerza, y de alguna manera el detalle en la gestión es totalmente indispensable, las dejamos a la deriva y cambiamos de gerentes o de personeros como que fuera algo que no importa. Entonces eso es algo que se debe cambiar ya. Reinaldo, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. Estamos conversando con Reinaldo Armijo, el experto en temas petroleros. Reinaldo, ¿cómo le va? Un gusto volverlo a saludar. Cuénteme algo. Si usted fuera presidente de la República, para que la persona que está a pie y los que no entienden muy bien el tema petrolero, como yo, por ejemplo, yo no soy un experto en petróleo, ¿qué debería, si fuera usted presidente, hacer inmediatamente para recuperar la generación petrolera en el Ecuador? Creo que la agenda de trabajo para el tema petrolero es algo que se debe llevar, así como el presidente, de hecho, la persona o el gerente de Petro o la gerente de Petroecuador es parte del gabinete ampliado económico. El trabajo de aquí en adelante debería ser semanal, un trabajo de evaluación de resultados semanales, de incluir valores y recursos que aumenten un 15, un 20% el presupuesto de la parte productiva, y debe ingresar en emergencia las refinerías y así como la parte de la gerencia de transporte, que es donde se dejó que aumente la erosión regresiva, ¿no? Entonces, esas dos cosas, solo esas dos cosas en este momento nos permitirían tener una estabilidad de producción y se generaría el suficiente combustible para no aumentar las importaciones. Estamos importando energía eléctrica de Colombia, de Perú, para poder subsistir en el tema energético, y ahora bien, vamos a necesitar también energía fósil y los combustibles para poder sobrepasar. Entonces, el trabajo, yo creo que así como con los ministros, es indispensable ya que el presidente pueda tener una evaluación semanal de este tipo de resultados. Y segundo, ya tener un plan que al menos acapare los 5 años siguientes. Entonces, si nosotros tenemos que cubrir, por ejemplo, el ITT 58,000 barriles, pues ese plan debe estar estructurado para que se pueda cubrir de aquí en 360 días, alrededor de 720 días, etcétera. Entonces, esa seriedad y ese seguimiento se lo debe ya implementar de manera inmediata. Caso contrario, la empresa, según los cálculos que tengo yo, que hice una corrida financiera, una corrida económica, inclusive con expertos del sector, estamos hablando que el Ecuador va a terminar con una producción petrolera de parte de Petroecuador de 336,000 barriles. Entonces, ¿qué significa eso en términos monetarios? Que seguiremos perdiendo en el orden de alrededor de 6.5 millones de dólares diarios, ¿no? Wow. Hasta el siguiente año. Entonces, es un aumento fuerte y complejo para el país. Reinaldo, y en ese mismo modo de explicativo y de ser didácticos, cuando nosotros analizamos aquí, para que la gente nos entienda, los precios del barril WTI, que es el que se usa para que Ecuador pueda hacer sus presupuestos, sus ventas, cuando se habla de un precio WTI y de una producción de barriles diarios, ¿hay preventas ya hechas por esos barriles que el Ecuador no recibe al final del día un centavo porque ya fueron comprados con anterioridad? Pero como sube el precio, pues la deuda, entre comillas, se achica. ¿Así funciona o cómo es el día a día verdadero? En palabras pequeñas, para que todos podamos entender.
Muy bien, el mecanismo de ventas que funciona en el Ecuador y de exportaciones tiene dos aristas. La una que son las ventas de spot, que en inglés significa en el punto, o sea, con el valor de mercado al día. Es como cualquier tipo de producto que nosotros podamos vender o comercializar. Un día puede costar $1, el otro día puede costar $2. En el caso del crudo, como es un valor o es una materia prima, ¿sí? Que es un commodity que se llama internacionalmente, básicamente tiene valores diferenciados en el mercado conforme su oferta y su demanda. Sí, entonces esa es la una parte. Entonces Ecuador tiene este proceso de vender o de sacar a licitación procesos de crudo, tanto de Oriente, que es el crudo de 23 grados API, que es un poquito más liviano, y del Napo de 17.5, que es un poquito más pesado, ¿no? El pesado siempre es mucho más caro porque el proceso de refinación y convertirla en combustible es más costoso. La primera es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca un concurso internacional, se dice tenemos 1 millón de barriles, y eso conforme va uno entregando, te van pagando pero al precio de mercado y con un diferencial que te descuentan por la calidad, por logística. Por ejemplo, el canal de Panamá está muy complicado, está sin agua, te descuentan $2-3. ¿Por qué? Porque la logística está cara. Y ahora bien, tenemos la otra vista, que es la venta o lo que se hizo contratos a largo plazo desde el año 2011. ¿Ya? Eso actualmente es el 37% de todo el saldo exportable, que eso se va a Petrochina, ¿ya? Eso tiene el 37%. Entonces, del 100% del crudo que se exporta, que son alrededor de 100 millones de barriles anuales que tiene Ecuador para poder exportar, y 87 millones se van a las refinerías. Los 100 millones de barriles, 37 millones de barriles se van para continuar con un contrato que es muy lesivo para el Estado, que es hasta diciembre del 2027. Y el resto, felizmente, que es el 53%, se va obviamente hacia mercados spot. Entonces, y el 10% adicional también es dependiendo a cómo está desempeñándose la producción. Pero el 63%, digamos, está en un spot, o sea, sacamos y vamos entregando conforme los valores de mercado y nos van pagando conforme a valores de mercado. No está comprometido, digamos, el crudo, sino que conforme la producción te dice, tenemos ya 1,5 millones de barriles disponibles para exportar, saquemos y se van entregando por parciales, ¿no? Pero los parciales son pagados conforme se entrega. La parte de Petrochina es la parte complicada, ¿no? Que eso estamos todavía con este contrato hasta diciembre del 2027, seguimos entregando crudo, ya hemos entregado alrededor de 380 millones de barriles de esta empresa. ¿Y cuál es el principal problema? Que el valor que el Estado recibe por estos contratos que son a largo plazo, estamos hablando que, en ejemplo, 67, más o menos $72 es el WTI, solo para hacer un ejemplo en este momento, en el mercado spot. Pero el tema de la entrega a Petrochina significa que el Estado recibe en promedio $66. Entonces, estamos hablando que tenemos $6 a $7 menos en promedio por haber suscrito ese contrato, que aparte está atado a una deuda que tiene con el Ministerio, el Ecuador, que tiene obviamente con el Ministerio de China, todo lo que es de economía de China, y el Estado tiene que pagar, una vez que vende ese crudo, cobra. La empresa, el Estado chino se queda con ese valor de cobro y nos deja el resto, o nos pasa o nos transfiere el resto del valor que queda después de haber cubierto la deuda, ¿no? Entonces esa es la parte que es compleja para el tema ecuatoriano. En efecto, complicado escenario. El análisis de Reinaldo Armijos, experto en comercio exterior y también en materia petrolera, a propósito de la situación que se vive alrededor del OCP y las afectaciones a la economía local por la baja en la exportación de este crudo. Son las 9 de la mañana. Agradecemos a Reinaldo Armijos por estar con nosotros. Seguimos en Así Amaneció.